En las décadas de los 70 y 80, la temática recurrente en Hollywood fueron los filmes sobre la mafia italiana. Esto ha dejado un impacto duradero en la cultura popular. Clásicos como El Padrino, Buenos Muchachos y Los Intocables nos abrieron las puertas a un universo donde la lealtad se paga con líquido vital, la familia es una religión y el poder se construye en silencio. Estas historias no solo entretuvieron al público, sino que crearon mitos, símbolos y códigos que siguen vivos hasta hoy. Pero detrás de estas obras legendarias se esconde una verdad inquietante. Muchas veces, la realidad terminó imitando a la ficción. Pero antes de comenzar con esta historia, no olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. La influencia de estas películas ha sido tan profunda que inspiraron generaciones enteras de cineastas, actores y fanáticos. También ayudaron a revelar, aunque de forma estilizada, la corrupción, las redes criminales y los mecanismos ocultos del poder que operan en muchas sociedades. Y entre todas estas producciones, existe una que se elevó por encima de todas, El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. Considerada una obra maestra absoluta del cine, pocos saben que su realización estuvo rodeada de amenazas reales, presiones mafiosas y decisiones que pudieron haber destruido el proyecto antes de nacer. Todo comenzó cuando el estudio Paramount decidió llevar al cine la novela de Mario Puzo. Coppola, un joven director todavía poco consolidado, fue elegido para una tarea monumental: transformar una historia de crimen en una obra cinematográfica inmortal. La película narra la vida de una poderosa familia criminal de Nueva York y su lucha interna por mantener el control, el honor y la sucesión. Aunque el público quedó cautivado, el proceso de producción estuvo lejos de ser tranquilo. Desde el inicio, Coppola tuvo que enfrentarse al rechazo del estudio por sus elecciones de reparto. Muchos ejecutivos desconfiaban de la selección de Marlon Brando para interpretar al patriarca de la familia. Además, surgieron problemas técnicos, discusiones creativas y una presión constante por reducir costos. Pero lo verdaderamente alarmante llegó cuando comenzaron a circular amenazas. Diversos grupos ligados a la Cosa Nostra no estaban cómodos con la idea de que una película revelara, aunque fuera de manera ficticia, sus códigos internos y métodos de operación. El equipo recibió advertencias directas. Algunos actores y miembros de producción fueron intimidados. Coppola incluso llegó a temer por su vida. La tensión era tan real como el peligro que retrataban en pantalla. Detrás de esta presión aparecía una figura clave, Joey Colombo, líder de una de las 5 grandes familias furtivas de Nueva York y fundador de una organización que decía defender los derechos de los italoamericanos. Su argumento era que estas películas reforzaban estigmas y prejuicios contra la comunidad italiana. Colombo organizó protestas públicas, acusó a las autoridades de persecución injusta y movilizó sindicatos y comercios para bloquear la producción. Algunos negocios retiraron permisos de filmación y hubo amenazas de huelgas que paralizaron el rodaje. La situación llegó a tal punto que los productores se vieron obligados a negociar directamente con Colombo. En una reunión decisiva, le permitieron revisar el guión con la promesa de eliminar cualquier elemento que considerara ofensivo. Su principal exigencia fue que se evitara el uso explícito de la palabra mafia. Como apenas aparecía una vez en el libreto, la producción aceptó el cambio. Incluso algunos miembros cercanos a su organización terminaron participando como extras en la película. Aunque el acuerdo salvó el proyecto, generó rumores peligrosos sobre supuestos vínculos entre el estudio y el grupo organizado, lo que incluso impactó financieramente a la empresa matriz. A pesar de todos estos obstáculos, la película logró completarse. Y lo que parecía un rodaje condenado al desastre, terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la historia del cine. Mario Puzo escribió el guión junto a Coppola, inspirándose en vivencias reales de barrios italoamericanos. Marlon Brando utilizó prótesis dentales para crear la icónica voz y mandíbula de su personaje, y muchas escenas memorables surgieron de improvisaciones espontáneas. El papel principal no estaba originalmente destinado al actor que finalmente lo interpretó, y el director tuvo que luchar intensamente para imponer su visión ante los ejecutivos del estudio. Incluso una de las escenas más impactantes utilizó elementos reales, lo que provocó fuertes reacciones del público en su estreno. La película fue nominada a múltiples premios y obtuvo varios de los más importantes, consolidando su lugar como una obra inmortal. Su banda sonora, compuesta por Nino Rota, terminó convirtiéndose en un sello sonoro reconocible en todo el mundo. Lo más irónico es que Coppola tuvo que pelear contra el propio estudio para defender casi cada decisión creativa. Sin embargo, esa resistencia fue precisamente lo que permitió que la película conservara su identidad artística y su profundidad emocional. Esa batalla constante no solo fue una lucha creativa, sino también una pelea psicológica contra el miedo al fracaso. Cada escena defendida, cada plano insistido, cada decisión aparentemente arriesgada,
era una apuesta que podía costarle la carrera. Coppola caminaba sobre una cuerda floja entre la genialidad y el colapso, consciente de que un solo error podía convertir el proyecto en un desastre financiero y enterrarlo definitivamente en Hollywood. Paradójicamente, esa presión extrema terminó alimentando la intensidad emocional de la película. La tensión real detrás de cámara se filtró en las actuaciones, en los silencios incómodos, en las miradas cargadas de poder y amenaza. El caos del rodaje se transformó en una atmósfera auténtica que hoy sentimos en cada escena, como si la película misma respirara peligro, ambición y destino inevitable. Esa intensidad no fue casual. Coppola entendía que no estaba filmando simplemente una historia de criminales, sino una tragedia moderna sobre el poder, la herencia, la identidad y la corrupción del alma. Cada encuadre fue diseñado para transmitir una sensación de encierro, de fatalidad progresiva, como si los personajes estuvieran atrapados dentro de una maquinaria invisible que los empujaba hacia un destino inevitable. La iluminación oscura, los contrastes profundos entre luz y sombra, y el ritmo pausado de muchas escenas no eran caprichos estéticos, sino decisiones conscientes para construir una sensación de tensión permanente. El espectador no solo observaba la historia, la sentía. El silencio se volvía tan peligroso como un impacto, y cada mirada parecía esconder una amenaza no pronunciada. A nivel simbólico, la película también planteaba una reflexión inquietante. El verdadero poder rara vez grita, rara vez se exhibe. El poder auténtico se mueve en las sombras, se disfraza de cortesía, de tradición y de familia. Esta lectura silenciosa convirtió a la película en algo más que entretenimiento. La transformó en una lección incómoda sobre cómo funcionan realmente las estructuras de control en el mundo. Con el paso de los años, esta narrativa ha influido no solo al cine, sino a la política, a la cultura empresarial, a la música y hasta al lenguaje cotidiano. Frases, gestos y arquetipos nacidos en esta historia se infiltraron en la mente colectiva, redefiniendo nuestra idea del liderazgo, del respeto y del miedo. Incluso personas que nunca han visto la película reconocen sus símbolos. Pero quizás el legado más perturbador es cómo la obra logró humanizar a personajes profundamente brutales sin justificar sus actos. Nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. El mal no siempre se presenta como un monstruo evidente, muchas veces se disfraza de protector, de patriarca, de salvador. Y esa ambigüedad moral es lo que mantiene viva a la película décadas después de su estreno. Esta capacidad de incomodar al espectador es precisamente lo que convierte a la película en un objeto de análisis eterno. Cada nueva generación la interpreta desde una perspectiva distinta. Algunos ven una crítica al sistema, otros una advertencia sobre la ambición desmedida, y otros una radiografía cruda de cómo el poder transforma lentamente a quien lo toca. La obra no impone una sola lectura, invita al espectador a enfrentarse con sus propias sombras. Además, el filme construyó arquetipos que hoy parecen universales. El líder silencioso, el heredero que no desea el trono pero termina reclamándolo, la familia como refugio y prisión al mismo tiempo. Estos modelos narrativos se replicaron en incontables series, películas y novelas posteriores, consolidando un lenguaje visual y emocional que sigue vigente en la narrativa contemporánea. La representación del crimen en el cine ha generado fascinación durante décadas. A veces como advertencia, otras como romanticismo peligroso. Estas historias moldean nuestra percepción del poder, la brutalidad y la moral. Hoy, El Padrino no solo es una película, es un espejo cultural que refleja nuestras obsesiones con el control, la familia, la ambición y el precio del poder. Y ahora dime tú, ¿crees que estas historias glorifican el crimen o simplemente nos muestran una verdad incómoda sobre la naturaleza humana? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video y suscríbete al canal para seguir explorando los secretos que la historia y el cine intentan ocultar.